Ahora vamos a desarrollar la unidad, vamos a desarrollar el último texto de la unidad número 1, que es el texto de Sergio, y se refiere a la ciudadanía en un mundo globalizado. Bueno, estamos en un mundo que tiene un sistema capitalista, y Sergio, este autor, enfoca el capitalismo desde las consecuencias que trae el consumo en una sociedad globalizada. Bueno, dentro de nuestra sociedad globalizada tendemos a relacionarnos como si todo fuese mercancía, porque la sociedad de consumo atraviesa todos los niveles de nuestra vida. Entonces, estamos considerando todo a partir del valor de uso y del valor de cambio, por eso nos relacionamos como mercancías. No nos estamos relacionando como comunidad. No hay valores como la solidaridad, o sea, no hay valores comunitarios, que son, por ejemplo, la solidaridad, la proximidad, la autenticidad. ¿Por qué? Porque estamos funcionando todos como si fuésemos mercancías. Ya no hay valores que se relacionen con lo comunitario. Por otro lado, el autor establece que siempre existió la globalización desde la conquista de América. O sea, la conquista de América es lo que dio el arranque a lo que es lo que es el capitalismo mercantil globalizado. Y es ahí donde nos empezamos a relacionar con el otro, que es distinto a mí. Bien. Entonces, ¿cómo son estos valores de consumo? Bueno, estos valores de consumo están relacionados con lo que ahí dice el cuadro, con la sociedad de consumo y con su lógica. Bueno, entonces, ¿cuáles son esos valores de consumo? El interés individual por sobre los intereses del bien común. Entonces acá tenemos, tenemos la eficiencia, la productividad, el egoísmo, el individualismo, que bueno, que acá no está, pero hay que saberlo, el egoísmo, individualismo. Esa es la sociedad de consumo. Bueno, y después decimos de que dentro de lo que es la sociedad de consumo existen grandes contradicciones. ¿Por qué? Porque la sociedad de consumo está conviviendo con lo que es la sociedad de subsistencia. Entonces, ¿qué pasa? Hay contradicciones dentro de lo que es la sociedad de consumo, porque hay sectores que pueden consumir, por eso consumo, y hay sectores que solo pueden subsistir. Y eso es lo que aumenta la brecha entre pobres y ricos. Y es lo que produce esa paradoja de lo que es crecimiento, porque cada vez se producen más alimentos, pero sin consumo. En el capitalismo cada vez se producen más alimentos, bienes y servicios, pero hay sectores que no acceden a esos bienes y servicios y que encima el sistema los necesita para seguir subsistiendo, para seguir funcionando. Bueno, ¿por qué? Porque estos sujetos que no pueden acceder a los bienes y servicios, entonces tienen que trabajar más para poder subsistir, y eso lo necesita el sistema. Bueno, entonces, ¿cómo es la lógica del consumo? Bueno, es la lógica de la eficiencia, la división de tareas, la productividad, o sea, se busca constantemente aumentar la productividad. Antes, o sea, hasta la productividad, el individualismo y el egoísmo, antes de lo que es el bienestar general. O sea, antes de los valores del bien común. Bien, la sociedad de consumo ha crecido por eso crecimiento sin consumo, pero no hay equidad, no ha crecido en equidad. Por eso cada vez es mayor la brecha que hay entre pobres y ricos. ¿Por qué? Porque hay pocos ricos, muchos pobres, y la gente lucha por sobrevivir. Bueno, después el proceso de consumo, entonces, ¿en dónde se centra? Se centra en lo económico, pura y exclusivamente, pero no en el desarrollo humano. O sea, a la sociedad de consumo no le interesa que nos desarrollemos a nivel humano. Entonces acá tenemos cómo es el desarrollo humano. Bueno, el desarrollo humano es aquel proceso por el cual se permite ampliar, por eso es desarrollar nuestras posibilidades, nuestras oportunidades y nuestras capacidades. ¿Por qué? Porque el desarrollo humano lo que está buscando, lo que se busca es el bienestar general a través de la concreción, o sea, llevar a la práctica, la realidad de los derechos humanos.
Bueno, ¿cómo entonces acá para hacer como una especie de resumen de cómo es la sociedad de consumo? Bueno, la sociedad de consumo es una sociedad egoísta, individualista, que produce lo que es un deterioro del medio ambiente, produce contaminación y algo más importante, que hay una tecnología entronizada, o sea, hay un endiosamiento de la tecnología. Bueno, entonces, frente a esta realidad, o sea, tan cruda de lo que es la sociedad de consumo, ¿cuál es el desafío que tenemos los docentes? Tenemos que construir, y el desafío que tenemos como sociedad, tenemos que construir una sociedad basada en la ética material, en una ética material de la ciudadanía. O sea, tenemos que basarnos en una ética material universal. Y esta ética material universal se basa en varios principios. Uno de los más importantes es la construcción de una ciudadanía responsable e incluyente. Bueno, entonces, ¿cómo es esta ciudadanía responsable e incluyente? Bueno, esta se tiene que basar en una lucha, ¿por qué? Es una ciudadanía que ejerza, que practique, una sociedad que practique su ciudadanía a través de la lucha, de la resistencia y de la transformación de lo instituido, de lo establecido. Y ¿cuáles son los valores que tienen que guiar esta lucha? El bienestar general. Bueno, ¿cómo vamos a hacer eso? Bueno, eso lo podemos hacer con una ciudadanía que esté basada en la equidad y la responsabilidad. Entonces, equidad y responsabilidad. Entonces, ¿cómo tenemos que hacer esto? Tenemos que ampliar nuestra ética de la responsabilidad a través de que educando a ciudadanos que sean partícipes en los procesos políticos de la toma de decisiones. Entonces, acá ¿cómo es generar una ciudadanía responsable? Bueno, tenemos que generar ciudadanos que sean partícipes, o sea, que tengan conciencia, que sean ciudadanos responsables y que participen en el proceso de toma de decisiones y que pidan más canales de participación. ¿Qué pasa? Esto es lo que puse acá en el cuadro, que construir una ciudadanía responsable, incluyente, es mucho más que votar. O sea, ser ciudadano no es solamente delegar todo en la clase dirigente a través de nuestro voto, sino que ser ciudadano implica que la sociedad civil ejerza efectivamente, o sea, practique su papel de ciudadano, generando ciudadanía. O sea, es practicar ser ciudadanos de verdad, ser ciudadanos responsables. Luchar, resistir, movilizarnos, pedir canales de participación. Bueno, ¿y cuál es el objetivo de todo esto? El bienestar general, o sea, luchar contra las desigualdades que hay dentro de nuestra sociedad. Y sobre todo lo que se busca a nivel global es erradicar la pobreza y que se respeten verdaderamente los derechos humanos, que sean concretos, no abstractos. Bueno, entonces, acá es como que todo esto que voy a decir son como recomendaciones que se buscan, por ejemplo, con el bienestar general. Generar un crecimiento, o sea, para que haya menos pobreza, para que no haya pobreza, generar el crecimiento en el consumo, pero desde la equidad, no que unos consuman y otros subsistan, o sea, digamos que acortar la brecha. Incluir a la gente, para incluir a la gente que no, por eso inclusiva la ciudadanía, incluir a la gente que no puede satisfacer sus necesidades mínimas. Después también, otra cuestión, por la destrucción justamente del deterioro del medio ambiente, generar canales de control del medio ambiente y también generar políticas, o sea, otra de las cuestiones que también se piden es generar políticas de desarrollo sustentable. Entonces, sí, generar políticas de desarrollo sustentable. Bueno, después, otra de las cuestiones también que se recomienda es usar a la tecnología, pero para el crecimiento de las economías locales.
y sobre todo con una protección de la industria nacional. Bien. Ahora, ¿cuál es el desarrollo humano? Que acá lo tenemos como un ítem para concretar los derechos humanos. Bueno, el desarrollo humano es un proceso. ¿Qué significa desarrollo humano? Bueno, el desarrollo humano es un proceso para ampliar nuestras posibilidades, oportunidades y capacidades. O sea, las oportunidades, capacidades y posibilidades de ¿qué? De la humanidad. Por eso es un desarrollo humano. Bueno, entonces, para poder lograr ese desarrollo humano, tenemos que desarrollar políticas estatales que nos hagan a nosotros como sociedad más fuertes frente al mundo. Bueno, entonces, ¿cuál es una de las medidas más importantes que tenemos que hacer como ciudadanos? Bueno, como ciudadanos tenemos que generar una democracia más incluyente. Entonces, ¿cómo es una democracia más incluyente? Que los ciudadanos tengan más canales de participación en los procesos políticos. Por ejemplo, los canales de participación podrían ser exigir más consultas populares, plebiscitos, ir a las manifestaciones, hacer escuchar la voz del pueblo. También otra de las cuestiones también que tenemos que hacer es tratar de hacer algo frente a la corrupción. Por eso viene la libre opinión. Bueno, otra de las cuestiones también muy importantes, por eso decimos que construir una ciudadanía responsable es mucho más que votar, es tener un libre acceso a la información de calidad. Y reclamar reclamar la libre expresión, reclamar la libertad de expresión, la libertad de prensa y la libertad de información, justamente porque tenemos acá una información de calidad. Y por otro lado, tener una posición madura frente a los medios formadores de opinión. Bueno, o sea que son frente a los medios de comunicación que son los verdaderos formadores de opinión. Otra de las cuestiones acá que dice justamente por dónde tenemos que empezar. Tenemos que empezar por el barrio, o sea, tenemos que empezar por las vecinales, por el barrio, que sean escuchadas y que sean también una cosa importante, que sean políticas sostenidas en el tiempo. Por otro lado, es importante que podamos generar una democracia, que tenga poder. Y esa democracia, si los mecanismos constitucionales, institucionales no nos permiten, tenemos que generarlas nosotros mismos. Tenemos que salir a reclamar. Y no debemos descansar todo en la sociedad política, sino en la clase política. O sea, no tenemos que ser no tenemos que delegar todo el poder como lo estamos delegando, sino que también tenemos que empoderarnos, tenemos que tomar parte de ese poder y salir a luchar por nuestros derechos, salir a controlar, participar en lo que es el proceso de institucionalización, luchar contra aquello, resistir, luchar, opinar, transformar aquel instituido que no nos satisface, que no nos beneficia, que atenta contra la esfera material. Bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que tiene que hacer una ciudadanía responsable? Una ciudadanía responsable tiene que reclamar, tiene que pedir más canales de participación para poder intervenir en la toma de decisiones del gobierno. ¿Por qué? Porque para poder obedecer primero tendríamos que haber participado en el proceso de toma de decisiones. Y otra de las cosas que tenemos que hacer como ciudadanos es exigir que nuestros gobiernos sean más transparentes. Bueno, la democracia en sí, para que sea una democracia participativa, tiene que ser una práctica cotidiana. Eso quiere decir que la democracia, todos estos canales de participación se tienen que sostener en el tiempo. Bien, por eso y que con el tiempo también nos vayamos perfeccionando. Por eso tenemos que tenemos que ir construyendo con el tiempo nuestra propia ciudadanía, con movilizaciones, con reclamos, con solicitar más participación, más canales de participación como los plebiscitos. Bueno, entonces, por otro lado, también tenemos que hacer hincapié en que la ciudadanía tiene una estrecha relación con los derechos humanos, que son todos aquellos derechos, por ejemplo, vamos a decir los fundamentales, que son los derechos globales, que es
derecho al trabajo, a la vivienda, a la salud, a la educación, a la alimentación, y la palabra digna, no a cualquier alimentación, sino una alimentación digna, una vivienda digna. Entonces, y todo esto, como ya lo repetí antes, generando canales de participación ciudadana. Y esto es lo importante, que es central, es a través de una ética material universal. ¿Qué es una ética material universal? ¿Por qué es material? La ética es material, ¿por qué? Porque lo primero que tenemos que asegurar desde la ética es la vida humana. La educación, la salud, la alimentación, la vivienda, el vestido. Tenemos que asegurar esas condiciones materiales para que después surjan los demás derechos. Entonces, por eso es una ética material. ¿Y por qué es material? Porque cada uno, cada sitio, cada región tiene sus propios problemas y tiene que encarar y resolver sus propios problemas. Y lo tiene que hacer a través de lo que es, guiados, con el eje de la equidad, guiados con la equidad, que es darle a cada uno lo que le corresponde. Bueno, ¿y cuál es el foco? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el fin de todo esto? Bueno, generar eso, el fin de todo esto es el bienestar general. Y el bienestar general, ¿cómo? Concretando lo que son los derechos humanos. Bien. Después, ¿por qué se hace tanto hincapié, por qué se hace tanto hincapié que el ciudadano tiene que tener un libre acceso a la información? Y el libre acceso a la información de calidad. ¿Para qué? Para que el ciudadano pueda tomar sus decisiones. Y acá está también otra cosa importante. Nuestra labor como docente es informar a nuestros alumnos sobre las herramientas que tiene la Constitución para que las sepan utilizar. Entonces ahí las sepan utilizar y ahí podemos generar lo que es un ciudadano crítico, que pueda pensar y tomar las decisiones correctas con respecto a lo que es las decisiones que él considere correctas, pero en base a la información con respecto a su participación ciudadana. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el gobierno? Tiene que garantizar una democracia incluyente. Para que esta democracia sea incluyente, que nos incluya a todos, es necesario que se amplíen los canales de participación y que la gente pueda participar en la toma de decisiones y también opinar libremente. Tiene que haber sobre lo que el Estado está haciendo. Entonces en este caso tiene que haber libertad de expresión. Bueno, el ciudadano tiene que tener un rol de control, tiene que poder controlar la toma de decisiones, así también como debería poder controlar, debería poder auditar al proceso electoral y también auditar a los partidos políticos, auditar, controlar. Por otro lado, también estos canales de participación es que el ciudadano sepa que puede presentar proyectos de ley y cómo lo tiene que hacer. Eso lo va a encontrar en la Constitución, pero se lo tenemos que enseñar los docentes. Bueno, entonces esos son todos esos espacios de participación que se tienen que generar. Y si no se generan desde las instituciones, que es de donde se debería generar, lo tenemos que generar nosotros. Para poder ejercer esta ciudadanía responsable. Entonces, los docentes como docentes, lo que pasa con los ciudadanos es que no tenemos tiempo. No estamos controlando al gobierno y estamos delegando a través del voto. Nosotros votamos y delegamos todas las responsabilidades y todas las acciones en el gobierno, cuando no tendría que ser así porque la soberanía la tenemos nosotros. Bueno, como docentes, entonces tenemos esa tarea ¿de qué? De educar en ciudadanía, demostrar a nuestros alumnos que ellos mismos pueden generar más canales de participación como ciudadanos. Bueno, uno de los canales de participación que pone el autor, por ejemplo, son los movimientos feministas, pero estos movimientos tienen que estar organizados.
tienen que estar organizados. ¿Y de dónde salen todos esos movimientos? Salen desde la base. La base está en el barrio y después el barrio se conecta con la región. Bueno, entonces por eso nuestra labor como docente es construir canales de participación, pero ¿desde dónde? Desde la educación, saber cómo hacerlos. Nosotros como docentes tenemos que enseñar la Constitución, enseñar que tenemos derechos, pero también que tenemos obligaciones. Y, por ejemplo, también enseñar que al ciudadano tiene que reclamar más canales de participación, más consultas populares. Entonces, hacer mucha educación para la ciudadanía. Bueno, hacer que la participación, o sea, desde la educación, lo que tenemos que hacer es que la participación se instaure, se incorpore en nuestra conciencia, que tengamos una conciencia ciudadana, no solamente de ir a votar un domingo cada 4 años, sino participar todos los días, opinar, salir a la calle, movilizarnos, firmar, etc. Y sobre todo también pedir ese acceso a la información de calidad. Bueno, nosotros tenemos que tener, como docentes tenemos que transmitir valores de la ciudadanía y tenemos que generar a los alumnos que sepan qué pueden hacer, cómo lo pueden hacer y qué puede hacer el otro con respecto a nosotros. Bueno, entonces tenemos que construir una ciudadanía con respeto a los derechos humanos y la educación es la base, donde se van a transmitir valores a cargo del docente.